Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el tercer módulo del curso Consideraciones para Atención en Salud con enfoque de derechos y identidad de género en el marco del programa de apoyo a la identidad de género. Como saben, yo soy María Loreto Soler Ventura, la relatora del curso, pero hoy día tenemos una invitada, que es Marcela Messina, que ella es psicóloga, que nos va a hablar sobre los problemas de salud mental asociados a la discriminación. Marcela es psicóloga infanto-juvenil, magíster en bioética, PhD en psicología clínica y trabaja en el Hospital de Niños Roberto del Río. Así que bienvenida, Marcela, con este interesante tema que vamos a tratar hoy día. Muchas gracias. Te doy un saludo a todas, todes y todos quienes están con nosotros hoy día y vamos a partir esta presentación leyendo un caso clínico. Dice, L, 14 años, transmasculino, hijo único de padres separados. Actualmente vive con la madre y unos tíos. Se viste indistintamente con faldas o pantalones. Usa falda por la comodidad, sobre todo en el verano porque hace mucho calor. La familia le trata como niña. Actualmente cursa el 8º básico. Sus compañeras han dicho que es una niña, que se siente hombre. Cuando se le pregunta a él si esto es así, contesta enfáticamente, no me siento hombre, soy hombre. Durante su niñez intentó suicidarse en 2 oportunidades. Fuerte el relato. Es fuerte el relato sobre todo porque estamos hablando de un chique, digamos, que es transmasculino, o sea, es biomujer, que va en un tránsito a lo masculino y que se siente, o sea, no se siente hombre, es hombre, pero su familia le trata como niña. Entonces, ¿qué es la disforia de género? La disforia de género es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses. Estamos hablando de categorías para tratar de entrar a un tema y de ahí vamos a discutir otras cuestiones que me parece importante destacar. Manifestada por un mínimo de 2 de las siguientes características. Entonces vamos a ver un listado con 2 de estas que tú cumplas, podríamos entender que estamos hablando de una disforia de género. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa, sus caracteres sexuales primarios o secundarios, o en los adolescentes jóvenes, los caracteres sexuales secundarios previstos. Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o secundarios a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa. O en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo que los caracteres sexuales previstos. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo opuesto. Un fuerte deseo de ser del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna al nacer. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. Una fuerte convicción de que uno siente o de uno que tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. Finalmente, el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esto es extraído, digamos, del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la 5ª edición de APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Ahora, esta es una cuestión resignificativa, porque si vemos el caso anterior, en el caso anterior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una persona que está transitando a lo masculino, es un trans masculino y que se siente, o sea, dice, yo no me siento hombre, yo soy hombre. ¿Y qué es lo que su familia dice? Que es una niña y lo tratan como niña. Entonces hay una incongruencia entre su identidad y sobre lo que la familia, su grupo primario, está leyendo de esa persona o quiere instalar en esa persona lo que es. Hay un choque.
En Estados Unidos, la prevalencia es de alrededor un 1% de madres y padres y niñas de entre 4 y 11 años refieren que su hija, hijo, desearía pertenecer al otro sexo, aumentando al 3,5 el porcentaje en el caso de niñas en el mismo intervalo de edades. O sea, hay más niñas que quieren pertenecer al otro sexo que niños. Y eso, Marcela, una cosita, ¿y eso, Marcela, en el último tiempo ha ido aumentando o antes estaba subregistrado? ¿Qué crees tú? Yo lo que creo, Loreto, es que antes no existía el constructo. O sea, hemos hablado nosotras en otras oportunidades y les comparto a las personas que están en este minuto atendiendo esta clase, que el constructo o el boom, digamos, del trans aparece el 2020. De hecho, hay varios textos que instalan esto como la revolución trans, entre comillas. Y aparece el constructo. Por lo tanto, antes de eso, nosotros no podemos entender que existía esta condición, porque no estaba la teoría adecuada. O sea, podemos leer y podemos decir, esta persona parece que sí podría corresponder a esta condición, pero nosotros tenemos que entender que las personas existen en medida de las circunstancias. Entonces las circunstancias hacen que eso ocurra y que sean leídos como tales y que sean identificados como tales tiene que ver con que desde ahora existen las posibilidades de esa categorización. Mm, No sé si me explico suficiente con sí, esto, sí. porque no podemos instalar constructos, teorías, en épocas donde esa teoría no existía. No es válida. Es como un paradigma distinto. ¿Se ¿Sí? entiende? Sí. Entonces, se estima que la prevalencia de los adultos transgénero en Estados Unidos, esto es una referencia a un texto de Estados Unidos, es del orden de 1 cada 200 personas, o sea, un 0,5% de la población. En la edad adulta, la mayoría de las personas que se identifican como transgénero, no todas estas personas, pueden requerir de intervenciones médicas de confirmación de género. ¿Qué es la confirmación de género? Es, por ejemplo, yo me empiezo a aplicar hormonas y ahí, bueno, hay varios ejemplos hay hormonas, digamos, que te inyectan o hay un gel que uno se va aplicando y yo me aplicaría, por ejemplo, testosterona. Y en la medida que me aplico testosterona, voy tomando características más masculinas que femeninas. Y van expresándose en mi persona. No sé, me sale barba, me sale bigote, se me empieza, digamos, a cambiar también, se me engruesa la voz. Hay distintas cuestiones que me afectan hormonalmente que hacen que yo me exprese hacia los otros de manera distinta. Y por otra parte hay una cuestión que es la reasignación, la cirugía de reasignación de género, donde en mi caso, que yo tengo una vagina, me reasignaría en género armándome un pene. Puede que yo sea una persona transgénero que no quiera hormonizarme, o sea, no quiera instalarme, digamos, esta terapia hormonal, ni tampoco quiera reasignar género. Y eso no significa que yo no sea un hombre. No sé si me explico con esto. A eso se Sí. refiere con que las personas transgénero, no todas las personas transgénero quieren hormonizarse ni reasignar género. Puede que quieran algunas una cantidad significativa hormonizarse. Hormonizarse tiene ciertas problemáticas asociadas, digamos. También biológicamente te puede afectar en distintas cuestiones y eso te lo podría explicar mejor un endocrinólogo. Y uno podría no optar por esa terapia y seguir siendo un hombre sin necesidad de hormonizarse ni reasignar género. Y Ahora, en relación a lo que estamos hablando, igual ser parte de la comunidad LGTB y además debe traer problemas asociados también a la salud mental por todo este tema de la disforia de género que tú nos estás hablando. bueno, la disforia de género es una de las condiciones que son distintas, digamos, son otras condiciones, el ser lesbiana, el ser gay, el ser transexual es la disforia de género, el bisexual,
el queer, que es el no binario, el I, que es el intersexual, el A, que es el asexual, y el más, que son otras categorías que todavía no estamos incluyendo y que podrían estar apareciendo eventualmente. Efectivamente, están asociadas a distintas situaciones de salud mental. Existe la depresión, el trastorno de ansiedad, el abuso de sustancias, el trastorno de estrés postraumático, trastornos alimenticios y eventualmente el suicidio. Estas mismas cuestiones están en las otras poblaciones que son la heterosexual también, pero las cifras en esta población en particular son significativas. Por eso es importante que nos hagamos cargo como personas que trabajamos en salud. Ahí. Ahí, la depresión. Los síntomas depresivos son particularmente comunes entre las personas transgénero. Los índices de depresión oscilan entre el 48 y el 62%. Esto estamos hablando de 3 o 4 veces más que la población en general, que es de un 16,6%. Eso es una cifra bien alta si ustedes van observando. Bien alto, casi más del 50%. Exactamente, así es, así es. Y ya vamos a ir pensándonos. O sea, la idea es que vayamos pensando cómo una persona que es transgénero, por ejemplo, en el caso primero que estábamos comentando como parte de esta presentación, si yo soy un hombre y yo llego a mi casa, donde está mi mamá, donde están mis tíos, y me dicen, me nombran por un nombre femenino, y niegan en ese nombrarme femenino y en el tratarme con pronombre femenino, niegan la identidad, que para mí es fundamental, es un no ser visto. Po. Entonces, ¿cómo voy a esperar yo ser visto por la sociedad si las personas que me cuidan no me ven? Los más significativos para mí no me ven, me niegan. ¿Qué me puede causar eso? Pena, pena, pena. Y empezar en una cadena donde pasamos desde la depresión, o sea, la depresión es un grado mayor y existe dentro de la depresión hay grados de depresión también, pero también, por ejemplo, la ansiedad, que se nombra aquí, el trastorno de ansiedad. Dice la literatura sobre la prevalencia de trastornos de ansiedad específicos, parece en este minuto ser limitada, no existe tanto estudio, eso significa las estimaciones de los síntomas de ansiedad entre las personas transgénero oscilan entre los 26 y el 48%, que es casi el doble de la población en general. Yo me imagino que de repente ustedes han tenido la oportunidad de referir o de escuchar que hay personas que de repente hay minutos en que sobre todo los adolescentes les pasa que les da como ataque de pánico. Llegan a un ataque de una sensación de pánico, es bien frecuente. Y eso es como un trastorno de ansiedad. Uno puede tener un trastorno de ansiedad por una situación puntual, por algo que ocurre y que me preocupa, o una cuestión generalizada. Y la generalizada tiene que ver con que yo siento que el mundo es adverso. La cuestión puntual, el trastorno de ansiedad específico, es porque es específico de algún gatillante. Hay alguna cuestión que a mí me afecta y me complica la vida. Pero cuando es generalizado, es que todo el mundo es amenazante. Entonces es muy complejo porque es invalidante. Imagínense ustedes ansiosos, ansiosas, así como agitados, sin poder reaccionar y sin poder articular comportamientos y relacionarse con unos otros. Te invalida. Invalida, te invalida. Perdón. Ahí. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones que nos podemos dar frente a la ansiedad? Podemos pensar que quizás la ansiedad es una reacción ante la discriminación. Yo no sé si alguno de ustedes, alguna, ha tenido una reacción, ha sido discriminado. Yo creo que si nosotros nos pensamos, empezamos a ponernos en ese lugar, en algún minuto sí hemos sido discriminados. Y la sensación de discriminación es muy compleja, es muy angustiante. O sea, se relaciona absolutamente.
Otra posibilidad, otra explicación, es que haya una hipervigilancia hacia la anticipación del estigma. O sea, a mí no me van a aceptar, me van a instalar esta como letra escarlata, a propósito de la película aquella, me van a instalar una letra escarlata y me van a decir, ya, este no, un estigma es una cuestión con que yo vivo complejamente la vida, donde soy además señalado, discriminado y muchas otras consecuencias poco favorables. Y puede ser además el resultado del estrés general de la vida, así como los desafíos que lleva el proceso de transición, el estigma de los compañeros. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos, existían estos compañeros que decían que era una niña que se sentía niño. La sensación de pérdida de apoyo social, o sea, si yo con mis pares, o sea, piensen que uno es un adolescente que está en su casa y el otro grupo de contención que uno tiene es el colegio, con los grupos de pares. Si el grupo de pares me está discriminando, está dudando de una cuestión que para mí es fundamental, ¿cómo me voy a sentir? Pésimo, pésimo, no tengo apoyo, no soy creíble, no soy creído, no soy visto. Y además hay un tema de obstáculos financieros, porque el acceso a la salud de determinadas poblaciones, independientemente del género que uno tenga, es compleja. El acceso a profesionales de calidad es un gran tema. Y eventualmente el día de mañana, cuando esta persona va creciendo, ¿en qué trabajos trabaja? ¿En qué lugares ocupa? Bueno, hay casos emblemáticos en este país que han sido significativos y bien esperanzadores, podríamos decir, como por ejemplo esta persona trans que trabaja en una empresa bien importante, un supermercado bien de alto renombre en este país, que además después llega a ser presidente de la Fundación Iguales, que trata todos estos temas de discriminación y de apoyo a las diversidades, donde esta empresa apoya el tránsito. O sea, en su caso era un trans femenino y parte como está contratado, digamos, como una persona masculina y hace el tránsito hacia lo femenino y la empresa apoya este tránsito, es parte del eslogan de la empresa de apoyar la diversidad, etc. Pero eso no ocurre todo el tiempo. Ni en todas las empresas. Ni en todas las empresas, grandes, chicas, medianas, digamos, ni en todos los lugares. Entonces, un estudio que encontramos dice que era común cierta ansiedad durante las primeras etapas del proceso de transición. Y esta ansiedad se disipaba con la autoaceptación, o sea, yo soy quien soy. Cuando este chico dice, yo soy un hombre, yo no me siento un hombre, es un tremendo golazo, digamos, es instalarse así, aquí estoy. Y eso es el orgullo de la identidad. Y Lo que va, dime. una pregunta, esto está bien centrado en en todas las personas trans, pero el tema de la ansiedad supongo que también la sufre el resto de la comunidad LGTB, Absolutamente. porque igual son súper discriminados, o sea, los trans son los más discriminados, pero el resto igual también está la lesbofobia, la homofobia, todas las fobias que hay con esta comunidad. Exactamente. El tema, digamos, porque cuando hablamos de la lesbofobia, de la homosexualidad, la fobia homosexual, estamos hablando de orientaciones sexuales. Sí. Son distintas conversaciones, pero claramente la orientación sexual no tendría por qué ser, digamos, un motivo de discriminación, pero efectivamente es. Y más adelante en esta presentación vamos a ver un caso al día de hoy que a mí me parece increíble que hoy día, en este año 2022, todavía siga existiendo situaciones como las que vamos a presentar. Pero efectivamente la ansiedad de repente darse cuenta en los grupos, en los grupos de amigos, en las familias, en los colegios, en las universidades, en los institutos profesionales, en los trabajos, dar cuenta de la orientación sexual y que por esa orientación sexual de repente te contraten o no te contraten, o te discriminen solapadamente, es bastante delicado. O sea, no tendría que ser el motivo de un contrato de alguien, o tendría que ver con la capacidad de ese alguien, porque la vida íntima de esa persona no va a estar en juego, digamos, en el trabajo. No tendría por qué, pero ocurre. Entonces, efectivamente, tienes razón en eso, que la ansiedad es generalizada.
El abuso de sustancias es otro tema significativo. Existen problemas por consumo de sustancias en las personas transgénero que oscila entre un 10 y un 69%, y esto es muy significativo porque van por sobre la población en general. Y hay un consumo sintomático, que significa que las altas tasas de trastornos por uso de sustancias entre algunas personas transgénero pueden reflejar un intento de lidiar con el trauma relacionado con la discriminación, así como otros desafíos para la salud mental. Si pensamos que el consumo de sustancias de distinto tipo tiene que ver con una alteración de conciencia, cuando uno altera la conciencia, ¿qué es lo que hace? Adormece los receptores de los estímulos y permite cierta relajación, cierto estado de bienestar, entre comillas, digamos, producido por esta sustancia que yo estoy consumiendo, y pensamos que esta persona es una persona que está una sensación de discriminación, de no sentirse aceptada, esta es una manera de adormecer el dolor. Eso es lo que es. Vamos adormeciendo los dolores. Vamos adormeciendo que no nos quieren. Entonces, claramente se explica esta cuestión. Se explica estas cifras, son bien entendibles. También hay otra cuestión que tiene que ver con el trastorno de la conducta alimentaria. Y esto es otro de los temas que aparece, porque tienen que ver con los ideales de cómo debe ser un alguien. Nosotros tenemos ideales de cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los hombres, en una mirada bien heteronormativa. De hecho, ustedes pueden recordar que desde hace un tiempo a esta parte aparecen en las revistas que esta revista, las modelos que se presentan en esta revista no son photoshopeadas. Y ahora ustedes pueden ver en las propagandas también que existen modelos en tiendas de marcas de ropa, distintas pasarelas de moda, donde las modelos son diversas en términos de cuerpos y formas. Más normales, digamos. Representativas de todo lo que existe. Sí. Y además yo creo que es significativo entender que la belleza no existe un único ideal de la belleza y del cuerpo, los cuerpos, cuerpas, cuerpos, cuerpes. Que la belleza es un constructo y que el instalar estas formas diversas de cuerpos y aceptar, por ejemplo, la edad, aceptar distintas expresiones que tienen que ver con las razas, con toda una construcción de imágenes, es muy, muy significativo, pero es una cuestión reciente. Yo siento que estamos en un cambio, porque hay ideales de belleza. Uno puede ver, no sé, programas de series de televisión donde hay familias que se han construido de determinadas maneras, bien curvilíneas, exacerbando determinadas partes del cuerpo, y que no es lo común, es una cuestión, es una transformación del bisturí. Y esa transformación del bisturí corresponde a un ideal de belleza, porque lo lógico sería que la persona fuera como esto, como nació y cómo va creciendo y cómo va pasando el tiempo, pero no es así. Entonces, en esta construcción de la belleza también hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con la conducta alimentaria, porque tú ahí regulas el cuerpo que tú tienes. Con la cantidad de calorías, con la cantidad de grasas que ingieres, tú vas viendo si eres más flaquito, más gordito, medianito, no sé, lo que sea. Y aquí en el problema, digamos, que las presiones del género relacionadas con el sexismo en la población puede causar entre las mujeres transgénero, se han ido formando casos de anorexia y bulimia, como consecuencias de intentos de lograr una forma corporal femenina y poder cumplir con la presión adicional de lograr con estándares de belleza femenina están referidos a una cuestión que ya no debería ser, que es la delgadez. Y entre los hombres transgénero, otros estudios han discutido
que los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con lograr un físico más masculino para reducir el tamaño del pecho y las curvas, porque tenemos que entender que hay unas estructuras base que son distintas en los distintos sexos. Una hembra, un macho es bien distinto en términos corporales básicos. Entonces, en este tránsito, yo quiero parecer que soy de otro, parecerme al ideal de lo que es. Pero los ideales están establecidos por la sociedad, o sea, se establecen en una construcción. Mm. Igual eso yo siento que ha ido cambiando un poco entre los chiques más jóvenes, que ellos ya no están transitando con estos ideales tan binarios. Afortunadamente, afortunadamente. Afortunadamente, finalmente podemos expresar que la belleza es, una persona puede ser bella porque es persona. Yo creo que tenemos que llegar a eso, un ideal, digamos, un ideal de entender que la belleza es ser persona, independientemente de quién, del género, de la identidad. Ese es una idea mía en realidad, eso no tiene que ver con la presentación, pero yo espero de verdad que eso ocurra. Sí, porque Que en la eso medida ocurra. que todos estuvieran mucho más satisfechos con nosotros mismos, había mucho menos temas de salud mental, obviamente. Estaríamos menos ansiosos, habría menos trastorno de conducta alimenticia, de ganas de suicidarse y todo eso, todo lo que conlleva. Yo encantada de quedarme sin pega si es que eso ocurre. Encantada de la vida, de verdad. O sea, encantada de la vida de quedarme sin pega si la gente y las personas son más felices y hay que reformularse. Aquí estoy. Y todos estos trastornos, igual yo creo que desaparecen o se minimizan en la medida que las personas también confirman su género. Exactamente, exactamente, porque en la medida que las personas, y la confirmación de género no tiene que ver con lo que decíamos de reasignación ni de terapia hormonal, tiene que ver con lo que decía nuestro caso, yo soy un hombre. Eso es, esa es la confirmación. Es yo soy. Y el yo soy, me ves. O sea, parte desde uno, pero parte también de los otros. Uno se construye con otro. No se construye solo. Uno no existe como un individuo en una isla. De hecho, el relato, digamos, de Robinson Crusoe existe en el minuto en que encuentra a Viernes. Cuando Viernes aparece, lo espejea y empieza la construcción de la historia. Uno se construye en lo social, uno no se construye solitario. Entonces, cuando yo digo yo soy y tú me ves, yo existo. Y tú existes para mí. Existimos. Entonces, eso es importante. Es desde que yo me paro, por eso cuando yo digo yo soy, pero también que los otros me vean. Porque si yo digo yo soy y tú no me ves y niegas quién yo soy, no me estás mirando, no me estás viendo. ¿Me explico? Sí, súper claro. Tenemos este otro caso que yo les quería compartir y tiene que ver con la pregunta que me hiciste, Loret. ¿Qué pasaba con el resto del LGTB, LGTBQ? Y a más. Y a más. Sí, son varias letras. Y en este caso vamos a poner un caso de G. Es de 33 años, masculino, es el menor de dos hermanos. Los padres y el hermano viven actualmente en el sur. D vive en el norte, donde es profesor en un colegio. Y está en estos momentos pensando en trasladarse a Santiago, donde vive su pareja, un hombre de 35 años. La familia, o sea, los padres y el hermano, desconocen la orientación sexual de D. Y cuando uno le pregunta a D, ¿por qué no le ha contado a su familia, que es muy significativa para D? Es una familia que tiene una relación, que visita con frecuencia. ¿Por qué no le ha contado su orientación sexual o que está viviendo una relación amorosa, que en este minuto se siente muy contento, con otro hombre? Él contesta que es que mi mamá no lo podría aceptar. Tenemos como dato también que durante la niñez de era un niño retraído y que presentó problemas alimentarios. Tenía una tendencia a la obesidad. Este caso
que es actual, que es real. A mí me sorprende que en el año 2022 tengamos todavía cuestiones que tienen que ver con que alguien no pueda contarle a sus familiares a esa edad, un tipo que está resuelto, que tiene una profesión, que en este minuto tiene una relación amorosa que es satisfactoria, que su relación amorosa es con una persona de su mismo sexo. ¿Por qué? Porque existe la construcción de que uno tiene que enamorarse de alguien que es contrario al sexo de uno, digamos, que es distinto al sexo de uno. Y que esa familia, la mamá, podría, por ejemplo, lo que contesta de, podría no aceptar esa situación, podría complicarla. Y entonces él prefiere callar a contar lo que a él le pasa, lo que él siente, porque él está enamorado. Cuando uno deja de contarle a los seres significativos cuestiones significativas en la vida de uno, uno lo que está haciendo es excluyéndolos de la vida de uno. Yo creo que tiene que ver con esta lámina que tú nos estás mostrando, que la homosexualidad era considerada una enfermedad, hasta no tanto tiempo atrás. Exactamente. Entonces está en la retina de todas las personas y la mamá de él debe tenerlo también ahí. Seguramente, seguramente, y ahí está instalado. O sea, porque hasta, y esta es una fecha significativa, el 15 de diciembre del 73 se retira del manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-3 en ese entonces, la versión 3, la homosexualidad como enfermedad mental. Antes de eso era considerada enfermedad mental. Si uno piensa que es una enfermedad, cuando es una enfermedad todo es tratable, por lo tanto puede ser convertible. Y existían las terapias de aversión, o sea, lo que hacían con las personas homosexuales era aplicarles corriente y estímulos para que hicieran una asociación entre un estímulo, por ejemplo, una escena homosexual, y cuando yo me excitaba mirando esta escena, tú me aplicabas corriente, entonces yo hacía una relación, esto no está bien. Entonces mi cuerpo después aprendía a no excitarse por una cuestión homosexual porque recordaba el tema de la corriente. Estaba, así, digamos, se hacían las terapias de conversión de la homosexualidad, porque era considerada una enfermedad, era algo que yo tenía que corregir. ¿Y cuándo deja de ser eso así? Cuando en el año 69, en un bar gay en Estados Unidos, existe una redada de los policías donde atacan brutalmente a la población gay que ahí se reunía, y esta población decide instalarse y ser activistas políticos, e instalan que ellos viven con una orientación sexual y que esto no es una enfermedad, por lo tanto no es patología, y tienen tanto derecho como cualquier otro a existir y a vivir su vida. Y es desde ahí, desde ese acto, desde ese cambio, que finalmente llegamos al 15 de diciembre del 73, donde se sale de una categorización de enfermedad. Pero si ustedes lo piensan, esto ocurre en el 73 y la mamá vive en el 2020. 2022. 2022, perdón, 2020. Y así, hay una película también en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es de dos mujeres, es como una biografía de dos mujeres lesbianas que vivieron toda la vida juntas, pero ambas bien femeninas, una película muy buena, se la pueden encontrar, y ellas se vienen a casar cuando tienen como 90 años. Sí, sí, yo la vi. Y es bien fuerte porque su familia, cuando le van a contar estas dos señoras mayores, también la familia le causa un shock, porque todos habían creído el cuento que eran amigas nomás. Eran unas Todos amigas sabían que que no, todos sabían que no, pero igual querían creerse el cuento que eran amigas, porque entre las mujeres como más se puede dar más eso. Pero claro, y no fue hace mucho, entonces uno dice, ¿cómo? Tanta gente viviendo de esa forma, ¿cómo no va a tener trastornos de ansiedad? ¿Cómo no va a tener trastornos alimenticios? ¿Cómo no va a tener tendencias suicidas? En el fondo todo eso te conlleva a estar descontento con tu forma de ser, de actuar. Exactamente, ¿cómo no te va a dar depresión? ¿Cómo Exactamente. no te va a dar pena, una pena profunda? Y bueno, y finalmente llegamos a un tema que es bien complejo, que es el Sí, tema pues, del suicidio, fuerte. que es la desesperanza total. El suicidio ocurre cuando la persona ya ha perdido cualquier interés, cualquier motivación por la vida, y la tendencia hacia la muerte es muy fuerte. Entonces todo eros ha desaparecido de ti y vive solo en ti Tánatos, la tendencia a la muerte.
Y pensamos que hay casi, o sea, los estudios dicen que hay casi 1 millón de personas al año que mueren por suicidio en todo el mundo. O sea, cada 40 segundos, o sea, piensen todo lo que hemos llevado en esta presentación y cuánta gente ha muerto en este rato, porque atentó contra sí mismo. O sea, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Es muy significativo. Y Qué la fuerte. OMS, es fuerte esa cifra, o sea, suma un minuto, en un minuto una persona. Cada 1 minuto casi una persona, 1 minuto son 60 segundos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la tasa de muerte por suicidio es 15 cada 100.000 en hombres y 8 cada 100.000 en mujeres. 11,4 suicidios por cada 100.000 personas. Los hombres se suicidan más que las mujeres. El 90% de los individuos con suicidio consumado presentaba un trastorno psiquiátrico diagnosticable. O sea, era una persona. Cuando uno habla de un trastorno psiquiátrico es porque eventualmente dice podría haber una terapia medicamentosa que podría ayudar a que ese trastorno se paliara. Una depresión, por ejemplo. Por ejemplo, una depresión, tú podrías tomar antidepresivos y con eso ya no estás en un estado, sales de la depresión. Y si a eso le sumas terapia psicológica, 100% efectivo. La combinación terapia psicológica con antidepresivo es el mejor resultado. Pero si tienes terapia medicamentosa, ya es un gran paso. Entonces, si decimos que aproximadamente el 45% de las personas que mueren por suicidio consultaron a un médico de atención primaria dentro del mes anterior a la muerte, o sea, hubo una consulta y por algún motivo Casi la no, mitad de las personas, ¿cierto? no se dieron cuenta, no detectaron lo que estaba ahí, no miraron más allá, no miraron, Lo que pasa es que porque ahí, Marce, hay un mito que se dice que las personas que se suicidan avisan, ¿cachai o no? O el que avisa no se suicida, que yo creo que a esta altura tampoco están así. el que avisa cuando hay, por ejemplo, intentos de suicidio que no son exitosos, es como un llamado de alerta. Y efectivamente tú tienes que poner atención porque esa persona está sufriendo. O sea, tienes que poner mucha atención. Y hay personas que no necesariamente avisan y son efectivos en el suicidio. O sea, que planifican la cuestión y que les resulta. La hacen de a una. O sea, organizan cómo lo van a hacer y lo hacen y lo hacen. Y se desconectan y efectivamente logran, digamos, eh, cometer este acto atentorio contra su vida. Eh, pero también tienes que estar atento a los que avisan y a los que no avisan también. O sea, porque de repente hay que ver qué está pasando en esta red, en esta red, en esta red. Eh, con los distintos niveles de las relaciones que tú estableces, cómo está funcionando esa persona, ¿tiene redes, no tiene redes? ¿Cómo se siente? ¿Está satisfecha, no está satisfecha? Porque yo no sé si tú puedes andar evitando los suicidios, es una pregunta que me he hecho muchas veces, pero evitando, digamos, un suicidio efectivo, Mm. pero creo que podrías hacer cosas de todas maneras, siempre uno puede hacer algo para que cualquiera se sienta mejor. O sea, si tú puedes, y si lees a alguien, y si lo miras, y si lo quieres, no necesariamente vas a evitar efectivamente que se suicide, pero sí, lo importante es que tú hagas todo lo que puedas hacer siempre, Mm. siempre, siempre. Y ahí como sale acá, o sea, hay variables también que son regionales, culturales, hay cosas también que inciden, cosas ambientales, aparte de las cosas personales. Muchas cuestiones, porque las circunstancias que te llevan al suicidio son multifactoriales. Las condiciones que te llevan son no sé, por ejemplo, uno puede pensar una persona que se traslada a otro país y que no tiene redes y sigue funcionando y uno diría, no, esa persona, con esa vida yo me moriría, por ejemplo. A veces uno comenta y dice, ¿cómo hace esta persona lo que hace? Y sigue existiendo, y sigue participando, y sigue poniéndole empeño, y uno diría, pucha, ¿por qué es resiliente nomás? Po? Porque tiene más resiliencia que yo, son circunstancias distintas. Hay otras veces que las personas tienen todo, uno dice, pero ¿cómo si esta persona tenía todo y se suicidó?
No sé si tú tienes ejemplos de ese tipo, Sí, pero pasa. O ay, sea, finalmente, pero nosotros ahora ¿qué queremos ver del suicidio? Que las personas, por ejemplo, transgénero o personas no conformes, en comparación con la población en general, a lo largo de la vida, entre un 30 y un 81% realiza al menos un intento de suicidio. En el caso primero que presentamos en esta presentación, ya lleva 2 intentos. y es un Las, chique, de un chique de, ¿cuánto? 13, 14. imagínate. Un chique adolescente, un adolescente. Entonces, las personas gay y bisexuales tienen tasas del 10 al 20. Y ahí podríamos pensar en nuestro segundo caso. Las lesiones no suicidas en personas trans significa que se hacen algún tipo de daño, pero efectivamente no se suicidan y uno podría asociar que había un intento de, en el caso del trans masculino es de un 19 a un 38%, y en el caso del trans femenino es de un 26%. O sea, el trans masculino tiene más intentos que el trans femenino. ¿Y cuáles son los factores de riesgo comunes? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. La psicopatología, altos niveles de patología en salud mental, que es lo que hemos estado conversando todo este rato. Pues. La depresión, la ansiedad, el abuso de alcohol, el abuso de drogas, el estrés postraumático, todo eso son condiciones que podría uno asociar a un suicidio y que podría uno prevenir. Ser de bajo estatus socioeconómico o estar sin hogar. Conflictos relacionales, percibirse como una carga. Cualquiera que se perciba como una carga, independientemente de la identidad, de la orientación sexual, es una cuestión bien compleja y te causa al tiro una depresión. Porque no te sientes capaz. O sea, el percibirse como una carga tiene que ver con que uno no es lo suficientemente bueno por uno mismo. Tiene que ser llevado por otro. Dificultades interpersonales o falta de apoyo social. El no pertenecer. Ya hablábamos de lo que es este existir en lo social. Tener un alto nivel de impulsividad, o sea, no aguantar la frustración, llegar y hacer. Eso es importante. ¿Sigue? Y específicamente, ¿cuáles son los factores de eso? Eso era para la población en general, lo que comenzamos antes. Ahora, Un adulto. específicamente para cualquiera. Para los jóvenes de minorías sexuales es tener una experiencia de falta de hogar, haberse fugado o ser expulsado del hogar por las preferencias sexuales o identidad. Estamos hablando de la orientación sexual y la identidad de género. Y eso pasa harto que son expulsados de sus casas. Hay un Son, o porcentaje sea, alto. Por- significativos. Porque pasa lo que tú dices, que no quieren reconocer, como el caso de él, el primer caso, que pasa que no, en sus casas no lo reconocen ni con su identidad de género ni con sus orientaciones sexuales. O sea, la orientación sexual no la discutimos en L, pero solamente discutimos la identidad de género. No, no, Y en sí, el, te digo que que los chicos les pasa que en sus casas no son aceptados por ninguna de las dos cosas o por ambas cosas. Entonces, muchas veces son expulsados de las casas, se quedan sin colegio. bueno, es lo que estamos hablando del caso de L y el caso de D, porque el caso Sí, de L representa, digamos, una identidad de género que no es reconocida, y en el caso de D, la orientación de género, sexual, sí, no es. sexual, digamos, no de género, la orientación sexual no está, la tiene guardada, no la Está en confiesa. closet, digamos. Está en el closet. Tampoco es aceptada o no se siente aceptado. Entonces, eso es una cuestión para que uno se vaya. Por ejemplo, el caso de D, los padres viven en el sur y trabajan en el norte. Y eventualmente se va a venir, digamos, a la región metropolitana que está la pareja. Pero se traslada, o sea, no existe él con su condición, con su orientación, con su vida amorosa, etcétera, en el lugar de los padres. Se traslada. Las microagresiones percibidas que vienen desde el ambiente y que comunican desprecio, hostilidad, insultos a la persona o grupo objetivo, comúnmente verbales y conductuales. Uno puede ver perfectamente cuando uno ve a una persona trans, la gente se queda fija si es que nota que es una persona trans o eventualmente una persona de orientación sexual distinta. Las personas también suelen tener comportamientos desde lo corporal, hay lenguaje verbal y no verbal. O
sea, pueden venir las personas desde una agresión verbal, decirle cualquier cosa, hasta la cuestión física, pues, o sea, cómo te instalas. No me acerco, lo rechazo, etcétera. Y eso se nota. Cuando uno llega, es cosa de que uno piense cuando uno llega a un lugar, si la gente te acoge o no te pesca. No te saluda, no te mira, no te incorpora. Uno puede pensarlo con uno mismo, si no es necesario irse Sí, pues. a otra realidad para entender cómo te afecta eso. La experiencia de homofobia, transfobia, la homofobia, lo que tú comentabas hace un rato atrás, digamos, la fobia a los homosexuales, la fobia a los transexuales, el odio a uno mismo, la transfobia internalizada, o sea, la trans y la homofobia internalizada, o sea, está como conflicto que te complica porque no eres aceptado y por lo tanto tú tampoco te aceptas, o el ser avergonzado en redes sociales. Ahora eso es una forma muy común de hacer bullying, de liquidar a una persona en las redes sociales, o sea, funar, lo que se llama funar Sí, a pues. alguien, determinadas cuestiones, distintos motivos, es liquidarlo muy significativamente, sobre todo en este mundo actual en que nos movemos, que las redes es lo que nos están construyendo una nueva forma de comunicación y de existir también. Y por otra parte, el rechazo materno por la orientación sexual en el caso de las gay y de los gays y de las lesbianas. Es una cuestión bien, bien importante. Y la orientación homosexual o bisexual como factor de riesgo ya independiente en sí mismo, que te pueden exponer a situaciones más límites. ¿Cuáles son los factores protectores comunes? Y eso es importante que nosotros los destaquemos porque aquí es donde nosotros podemos hacer cosas y es la idea que pensemos cómo nosotros vamos a colaborar para que esta cuestión y estos datos que hemos dado y estas cifras poco afortunadas hemos compartido se transformen y bajen, es tener el sentido de pertenencia. Y uno sí puede trabajar desde la salud en lo que significa la familia, en cuando viene el adolescente, viene con un tutor, el padre y la madre, ir empezando a incorporar a estos actores que son la red primaria, pues, o sea, como este primer circulito, estás tú y esta primera capa. Trabajar con esa primera capa, incorporarla. Un apoyo social adecuado, buscar lugares que te permitan ser reconocidos, ser leídos, hay organizaciones, hay información, este mismo curso está instalando nuevas construcciones y nuevas maneras de pensar y acercarse a condiciones para conocer un poco más, pero para también hacer un poco más, po. No es solamente, tengo el curso tanto, sino que el curso tanto, ¿cómo lo incorporo? ¿Cómo lo incorporo en mi quehacer? ¿Cómo apoyo? ¿Cuáles son las redes que tengo que generar para que esta persona que tiene esta situación, esta condición, yo la acoja, la acompañe y finalmente haga la pega que tengo que hacer, que es la pega de la salud? Poseer habilidades de afrontamiento y mostrar resiliencia. Es una cuestión muy, lo que hablábamos hace un rato atrás, cómo es la resiliencia, cuando decíamos, ¿por qué esta persona con estas condiciones tan adversas sigue ahí, sigue dando la lucha, sigue existiendo? Tener resiliencia y saber enfrentar problemas es una gran capacidad que es un factor protector. Ahora, factores específicos para los jóvenes de minorías sexuales son la percepción de apoyo de los padres en caso de declarar preferencias sexuales o identidad de género, eh, que tiene que ver con lo que yo les comentaba a ustedes antes. El tener el sentido de la pertenencia y cómo nosotros como profesionales de la salud podemos contribuir a que eso ocurra. Exposición a representaciones mediáticas positivas de minorías sexuales. En este minuto yo creo que sí existe una leve, o un poquito más, representaciones sexuales de la diversidad. Hay un teléfono, hay una compañía de teléfonos que ha hecho un nicho con las distintas propagandas Sí, respecto a lo que es la diversidad y la gente distinta y artistas y distintas también forma. imágenes
de la belleza, ha ampliado bien, Y también bien ayuda notable. el Día del Orgullo Gay, también que se ilumina ciertos lugares. Todas esas cosas yo creo que han ido ayudando a visibilizar también a las minorías y eso ha ayudado que parte de ellas se sientan parte de estos grupos que sirvan para reafirmar la identidad. Exactamente, sí, sí. El tener la posibilidad de expresarte libremente sin tener que esconderte. Estar en un ambiente escolar que protege a las minorías sexuales. Ahí los colegios tienen y los establecimientos educacionales en general, digamos, colegios, liceos, universidades, no sé, institutos de capacitación, lo que sea, tienen desde la infancia, la adolescencia, al adulto joven, hay un tema que trabajar en todos los lugares. Hay un par de leyes que han salido también y también apoyos desde los organismos internacionales también para proteger a los niños de las minorías en la etapa escolar, porque muchos desertaban. Y entonces, como no están escolarizados, se prostituían y ahí se formaba una cadena muy terrible de protección sexual y que traía todos estos temas de salud mental aparejados también. Exacto. Bueno, el uso de estrategias de autoafirmación o estar involucrado en activismo, eso es el gran cartel. Yo les quiero, en este punto, quisiera compartirles que la única enfermedad que tiene una ley es el SIDA, el VIH-SIDA. Tiene una ley de SIDA. Y esto tuvo que ver con un grupo de activistas de hace unos 20 y tantos años atrás, que se encadenaron en el Congreso y que hicieron muchas manifestaciones para que efectivamente existiera una ley de SIDA, para que existiera la terapia para todos, todas, todes, independientemente de las distintas condiciones, y eso es muy significativo. O sea, el cómo tú te instalas y el cómo tú proclamas quién tú eres y los derechos que tú tienes y tú peleas por tus derechos, tú los manifiestas así orgullosamente, te crea identidad de aquí al, como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá, así, al infinito y más allá. Ser un activista es una cuestión muy significativa. Pero no todos tienen la condición, no todos tienen la condición. No, Eh, Otros estudios, bueno, dijimos lo que podíamos hacer, hay otros estudios que explican qué ocurrió las autopsias psicológicas es cuando se estudia una persona que falleció, uno hace como una especie de camino desde lo que provocó hasta que llegó el hecho mismo de la muerte de la persona. Uno hace un análisis de las circunstancias, entonces va como investigando y descubre cuáles fueron los gatillantes que llevaron esta, a esta muerte. Entonces se explicaban que la ruptura amorosa da un 64,3% de explicaciones. Los casos qué alto. es alto, el tema, el amor, pues, si uno se mueve por amor, por uno mismo, por los otros. Los problemas graves con miembros de la familia era un 14,3%. El rechazo de la transición de género por parte de los miembros de la familia da un 9,5%. Problemas financieros, la misma cantidad de porcentaje, 9,5%, perdón, 9,5%. Y haber sido diagnosticados con VIH y SIDA, o sea, con VIH en realidad, SIDA es la enfermedad, la etapa terminal, positivo en los últimos días o semanas da un 2,4%. Esto baja, el VIH-Sida baja porque el VIH es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento y que en nuestro país, como les explicaba hace un rato atrás, tiene una ley y el tratamiento es gratuito en la medida que tú perteneces al sistema de salud del Estado. En el comportamiento suicida en jóvenes LGBTIQA+, influye la no aceptación en 3 niveles: la sociedad, la red cercana y uno mismo. Y en el nivel individual, la no aceptación, que era lo que hablábamos antes de como la
agresión o la homoagresión o la reversoagresión, la cuestión con uno mismo, puede llevar a internalizar un autoestigma, que es lo que estamos hablando aquí, es la homofobia, la bifobia o la transfobia. La homofobia es porque por el tema homosexual, la bifobia tiene que ver con la bisexualidad y la transfobia por el transgénero. Y estos patrones de pensamiento, o sea, a la larga las ideas que uno tiene, los mensajes que uno se manda en su cabecita, pueden a su vez exacerbar la angustia psicológica, o sea, me siento pésimo, me siento muy mal, me odio, me odio yo a mí mismo, misma, y finalmente en ese odio esta persona no merece vivir la vida y me suicido, decido suicidarme. Entonces es muy importante la aceptación y el apoyo, la aceptación y el apoyo parte desde uno mismo hacia los otros. En el fondo serían los factores protectores. Exactamente. Factor protector es la aceptación y el apoyo. Y aquí tenemos el círculo que va contando, digamos, desde esta persona de menos a más, que va desde la cuestión, digamos, individual, el soporte más social, la orientación, las distintas no aceptaciones que hacen que esta persona se vaya afectando y lleguen, digamos, a tomar una decisión como suicidarse. Y yo creo que, y esta es una invitación, yo termino esta presentación diciéndoles a cada uno, une de ustedes, que ustedes pueden hacer la diferencia. Qué importante eso. Y acá Marcela nos dejó algunas referencias, algunos textos. Ella nos va a contar un poquitito, pero aquí el que está en celestito es el que ella más nos recomienda que veamos. Sí, sí, que es un estudio, digamos, del tema de los síntomas y la ideación suicidia de las personas transgénero y géneros diversos en adultos. Ese texto lo pueden, si ustedes copian esta misma referencia, la pegan en el internet, pueden llegar al texto completo, que es interesante de ver. Y después hay otros textos. Esta webgrafía, yo les recomiendo esta organización. Yo creo que la organización OTD se llama, es Organización Transdiversidad Chile. Tiene varios textos interesantes, varias publicaciones interesantes, tiene películas de video que ellos mismos han hecho, que son bien ilustrativas, que nos dan cuenta de toda la temática trans, que es su especialidad. Y este texto en particular habla de la despatologización de lo trans, porque esa es una idea que se ha ido instalando. Lo trans no es una enfermedad, despatologización significa que sacamos la patologización, o sea, sin enfermedad. Porque no es una enfermedad, es una condición. Y finalmente, en las circunstancias trans, existe un continuo. La persona que es trans siempre es trans. Lo que pasa es que en algún minuto coinciden que se da cuenta y aparece. No es que se convirtió o que murió uno y nació otro. Es un continuo. Es un ser que siempre estuvo y que sigue estando. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir ahora para despedirnos. Te queríamos dar las gracias, Marcela, por esta conversación, que fue bien extensa. Fuimos casi más de una hora hablando. Se nos pasó súper rápido el tiempo. De un tema tan interesante que es pocas veces tratado, que es el tema de salud mental referido a las minorías y sobre todo en referencia a la población transgénero. Y que te agradecemos mucho todas las aclaraciones. Yo creo que va a ser de gran utilidad todo esto que hablamos para los alumnos de este curso, porque no siempre tenemos la suerte de tener una persona tan capacitada como tú para que nos pueda exponer todo esto. Así que te agradecemos mucho el haber
sido parte de este curso. Yo te agradezco a ti la invitación. Te agradezco mucho, mucho la invitación y espero que efectivamente hagamos la diferencia. Nos hagamos cargo. De eso se trata. Gracias.